Es un honor estar con Laida hoy. Es un honor estar con Laida hoy. Buenas tardes a todas, a todos, a medios de comunicación. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a inaugurar este centro libre de Calakmul, que son centros que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos ha encargado a la Secretaría de las Mujeres y que lo hacemos de la mano del gobierno estatal y municipal. Presento a quienes nos acompañan, por supuesto, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Nuestra querida gobernadora Laida Sansores, la presidenta municipal de Calakmul, a quien le agradecemos también mucho su trabajo, Lupita Acevedo, a la directora de Igualdad y Género, Daisy, que también está aquí con nosotros, a la secretaria de Gobierno del Gobierno de Campeche, Liz Hernández. Y están aquí con nosotras las profesionistas que forman parte de este programa, de este centro libre. Y sin más, bueno, bienvenidas a todas, abogadas, psicóloga, trabajadora social, coordinadoras del centro. Le voy a dar la palabra a la gobernadora Laida Sansores para que nos dé la bienvenida. Muchas gracias. Pues, Kimakingo, Lingwilikesh, Yamahil, Hachnoch, presidenta il Ulumil México, que nos da mucho gusto, los recibimos a todos con la alegría del alma, y a nuestra presidenta querida, la Yash Jalachil de México. Es la primera gran presidenta de la tierra mexicana, y eso nos llena de orgullo. Y esta mujercita verdaderamente Citlali es de todo empuje, entrega todo el corazón, la pasión, es una gran guerrera que viene desde la lucha de la Cuarta Transformación. Y nos da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Campeche Aguatoch. Esta es su casa hoy y siempre, Claudia. No sabes la alegría, la luz que nos traes. Tú has venido a darle brillo al poder y a la mujer. Esto es indiscutible. Pero yo ayer que preguntaba, ¿y no te cansas? Yo digo dentro de mí, y que no se canse, que no se canse. Hoy, cuando apenas uno estaba esperándola, ella ya subió hasta la torre más alta hasta la pirámide más alta de Calakmul, ya vino, ya bajó como si nada, ya hizo promoción para Calakmul. Bueno, ya trabajó lo que es todo mi día. Entonces, ustedes se dan una idea de una mujer incansable, de dónde sale tanta fuerza, tanta vibra. Es una condición mental, física, son las expresiones que solo la convicción, el amor. Eso es lo que mueve montañas, y Claudia viene a contagiarnos, y con ese espíritu alegre, tanto Citlali como yo, pues somos parte de quienes hemos aprendido de su hacer. Ella no nació en las cunas del poder, ella se hizo luchando y volando las banderas de los jóvenes estudiantes, que en ese tiempo enfrentarte al gobierno era muchas veces condena de muerte o condena de cárcel. Y una jovencita, cuando no se hablaba de la participación de los jóvenes, enarbolaba esas banderas que hoy son parte también de nuestra ideología. Luchar por los jóvenes, porque todos estudien, eso es lo que ella nos enseña. No cambió su forma de pensar, por eso digo, ella es una historia de vida, por eso es presidenta, no es la consecuencia de un dedazo, es la consecuencia de un pueblo que reconoce a quienes vienen luchando por los que menos tienen, por los más vulnerables, y esos creo que hoy son las mujeres. Ser mujer, ser indígena, ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida. Y creo que Claudia está aquí recorriendo y creó la Secretaría de la Mujer, al frente de la cual está Citlali, para que tengan ustedes otra forma de hacer sentir su voz.
porque más duro que estos caminos de la pobreza a veces es romper los caminos del silencio que te llevan a decir y abrir la boca para expresar qué es lo que sientes. Cuando llegas a esta casa, que aquí es pequeñita, ya nuestra presidenta les dirá que ya lo que se está haciendo, se va a hacer un gran centro que quede como símbolo de lo que es el centro libre para las mujeres. Aquí es modesto, es una obra municipal, Lupita, que lo hicieron con el corazón de los municipios, y eso es muy raro, que los municipios lo trabajen solos, y ustedes lo hicieron, y aquí los apoya Citlali con los 5 profesionistas que cuando vengan no van a tener que traducir su dolor, habrá quien les entienda, habrá quien interprete su dolor, su emoción, a quien les lleve de la mano si tienen un problema legal y que no la suelte, que se sientan apoyadas, porque creo que el gran mérito de nuestra Claudia es que ha llegado a las cuevas de la oscuridad en donde viven los indígenas, las indígenas mujeres y las mujeres pobres, porque ¿qué es lo que las encerró? Las enterró muchas veces en vida, la indiferencia. Y hoy hay luz para ustedes. Así que estos son expresiones que la casita muy pequeña, pero aquí ya hay trabajo y ya lo estamos viendo, y ya hay 400 mujeres que han sido atendidas y que se les está llevando a cabo pues la solución de sus peticiones. Ya empezamos a hacer pues las asambleas y aquí les van a platicar. Yo solo le quiero decir a Claudia, no me hagas caso, no te canses y sigue con esa luz que dejas a tu paso, incendiando aquí corazones, motivándonos. Para mí eres un ejemplo, y que yo que me siento con energías, no, las pilas de Claudia nunca se acaban, no sé de dónde vienen, son mágicas, pero dejan en mi corazón la esperanza de que sí hay quien puede, hay quien es capaz de decirte con el ejemplo que somos fuertes, que somos muchas, que somos todo, que somos mujeres eternas, que vamos a cambiar la historia de este país, la historia de nuestro México. Muchas gracias, las quiero mucho. Xpujil, lo quiero mucho, lo amo, siempre con nosotros. Votaron por ti con todo, así que Xpujil está en nuestro corazón. Gracias a todos. Agradecemos las palabras de la gobernadora y, como bien dice, en este segundo piso de la Cuarta Transformación es Tiempo de Mujeres, nuestra presidenta ha creado la Secretaría de las Mujeres, y yo quisiera darle la palabra a la coordinadora de este centro y explicarles que estos centros, el corazón de este programa justamente son las profesionistas. Más allá o además del espacio, aquí hay atención psicológica, jurídica, se crean redes comunitarias, y presidenta, informarte que las profesionistas en este municipio de 84 comunidades, y las profesionistas van y visitan las comunidades ofreciendo los servicios, e incluso, por lo que me cuentan, han llegado aquí hombres a preguntar o a pedir orientación sobre la situación en sus familias. Entonces, bueno, este espacio es para todas las mujeres de Calakmul, las invitamos a que lo conozcan, a que se acerquen, a que lo hagan suyo, a que nos sigamos organizando y a que luchemos por una vida sin violencia, por una nueva convivencia entre hombres y mujeres, donde no seamos más, pero tampoco seamos menos. Entonces, le voy a dar la palabra a la coordinadora del Centro Libre para que nos explique en qué consiste. Gracias. Muy buenas tardes, presidenta. Bienvenida, y es un honor tenerla de verdad aquí. Pues estoy súper nerviosa, la verdad, es algo que quiero expresar. Y mi nombre es Yuneisi, y algunos ya igual me conocen de vista, y platicarles un poco igual sobre lo que es este Centro Libre, que pues inició el 15, la labor inició el 15 de mayo de este año 2025, compartiéndoles que desde el primer día que empezamos a laborar aquí en el espacio, aquí con doña Daisy, que muy amablemente igual nos ha brindado ese apoyo, desde el día 15 que empezamos a laborar,
se estuvieron atendiendo las usuarias desde el primer día, empezaron a llegar a este centro. Entonces yo creo que la labor de este centro es súper importante, teniendo en cuenta que, como ya habían mencionado aquí en la Secretaría de las Mujeres, los servicios de psicología, de atención jurídica, este espacio de trabajo social, igual aquí a mi cargo la coordinación, pues platicarles que con muchísimo gusto tienen este espacio en el cual se pueden acercar todas las mujeres. Efectivamente hemos ido a comunidades, tratamos igual de ver la posibilidad de llegar a las comunidades más lejanas, en donde hemos identificado igual más marcadas las violencias. Entonces yo creo que es donde igual queremos llegar para poder llevar esta atención justamente a todas las mujeres de Calakmul y expresarles igual aquí a las de nuestra cabecera que pues aquí está el centro y las esperamos en dado caso de que pues sea de su necesidad de estar aquí, y con mucho gusto atenderles con el debido respeto y sobre todo algo que siempre igual me gusta compartirles, la confidencialidad que debe haber aquí en este centro libre. Entonces para mí es un verdadero honor ser parte de este equipo y sobre todo ser, digamos, la coordinadora igual del Centro Libre. Para mí es algo nuevo y es un honor verdaderamente poder ser parte de su equipo, Presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna que quiera dar la palabra? Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy la abogada, la consejera jurídica. Mi nombre es Karina. De igual manera, yo creo que muchas me conocen. La verdad, me siento muy orgullosa de pertenecer a este gran equipo y de verdad expresarle, Presidenta, que como mujer, en verdad, estoy muy orgullosa de que usted sea nuestra presidenta. Y la verdad, sí me siento un poquito nerviosa, pero yo creo que usted representa mucho, mucho. Ahora sí que los sueños de mi madre, de mi abuela, incluso hasta los de mi hija. De verdad, muchísimas gracias. Perdón. Una disculpa. Bueno, yo soy la asesora jurídica. Las mujeres que llegan aquí al centro mayormente pues vienen por algún asunto de violencia. Sí quiero recalcar que el municipio es hasta cierto punto machista, sobre todo en las comunidades, pues en la zona limítrofe, la verdad todavía hay usos y costumbres y sin embargo estamos tratando de erradicar la violencia como tal. Por eso es que pues vamos ahora sí que hasta las zonas más marginadas para llevar asesorías jurídicas, psicológicas y bueno, no las dejamos solas. Desde que ellas pisan el centro como tal, desde ese momento nosotras les brindamos el acompañamiento. O sea, si van a hacer algún trámite de pensión alimenticia o si van a poner una denuncia, nosotras vamos, les brindamos ese acompañamiento y la verdad es que luchamos contra muchos sistemas, como por ejemplo la Fiscalía, pero allí estamos, demostrando que juntas podemos lograr muchas cosas. Entonces, no se les deja solas, desde que pisan el centro hasta que se termina su situación jurídica, les brindamos el acompañamiento y ese apoyo jurídico. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a inaugurar este centro, a todas nuestras autoridades, presidenta, gobernadora, Citlali, Liz. Es de verdad un honor estar aquí. Comentábamos que es una persona que nos impone por todo lo que nos representa y que sea una mujer y estar hoy aquí, pues es histórico. Así que muchas gracias. Compartirles que los servicios son totalmente gratuitos, están abiertos de 9 a 4 de la tarde. Sin embargo, en algún caso de emergencia, alguna crisis, las profesionistas están a la orden del día. Han atendido casos fines de semana, fuera de esos horarios, días festivos. Sabemos que en esos momentos la violencia es donde más se presenta, pero ahí tienen este equipo de 5 profesionistas para atenderlas, para apoyarlas, respaldarlas, no solo de violencia, también les acercan para gestionar programas sociales, de salud, IMSS Bienestar. Entonces, acérquense con toda la confianza. Hay talleres de empoderamiento también, cursos, de todo.
Siéntanse que este espacio es de nosotras como mujeres para poder expresarnos, crear redes, hacer tejedoras de la patria, que también es una estrategia impulsada por nuestra presidenta. Hagan suyo este centro y así como hoy tenemos una presidenta, una gobernadora, una secretaria, algún día sus hijas, nuestras hijas, pueden llegar a ocupar este tipo de cargos. Así que es tiempo de mujeres y tengamos esa fuerza, esa voluntad para seguir creciendo profesionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues esos son parte de los servicios, Presidenta, que se dan en este centro libre, tanto de prevención y atención de la violencia como para la autonomía. Y bueno, sin más, le damos el uso de la palabra a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, presidenta municipal, muchas gracias por recibirnos. Laida, compañera, amiga, gracias por, ahora sí que gracias por existir. Oh. Como la canción. Gracias, Laida. Gracias a ti. ¿Cuánto tiempo no hemos visto a Laida luchando? Toda la vida. Un ejemplo para las mujeres de México. Gracias, Laida. Hubo un autor que le hizo un libro a Laida y el libro se llama Irredenta, y en efecto, Laida es una palabra que la describe, pero sobre todo es una luchadora. Muchas gracias, Laida. Y bueno, gracias a todas las compañeras que son parte de este centro libre para mujeres aquí en Calakmul, en Xpujil. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Ayer estuvimos en Calakmul, recibimos al primer ministro de Belice, John Briceño se llama, y al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo se llama. Hicimos una firma de algo muy hermoso, que es la protección de la selva. La selva, como ustedes saben, no tiene fronteras. Igual que el mundo maya, nunca tuvo fronteras. Esas fronteras que hoy conocemos como diferencia entre los estados o entre las naciones, pues los mayas crecieron en toda esta zona por miles de años, porque en realidad hablamos por lo menos de 1500 años o 2000 años desde las primeras, ya nos agarró la lluvia, desde las primeras ciudades mayas. Y ayer declaramos la Reserva Biocultural Gran Selva Maya. Son 5.7 millones de hectáreas para proteger la selva, proteger la herencia cultural y también para dar bienestar a quienes viven en estos lugares. Así que es un evento histórico. Nunca se habían reunido los 3 presidentes, o el primer ministro y los 2 presidentes de nuestros vecinos del sur. Belice tuvo su independencia apenas en 1981, y del 81 a la fecha nunca se habían reunido. Es la primera vez, y nos reunimos para algo pues muy hermoso, que es la protección de la naturaleza y de las personas, el bienestar de las personas. Y ya estando aquí, hablé con Laida y le dije, oye, quiero ir, y con Citlali, pues por lo menos a conocer el centro libre que está aquí en Calakmul. Es un pequeño centro, es un pequeño edificio, una pequeña casa, pero con una enorme grandeza, que es la de nuestras compañeras que trabajan aquí todos los días para apoyar a las mujeres. Cuando llegamos al gobierno, pues es un acontecimiento, un símbolo que una mujer llegue a la presidencia de México. 200 años de independencia, o más de 200 años de independencia, 300 años de colonia, y antes incluso con las culturas originarias, las grandes civilizaciones, solo unas pocas gobernantes que conocemos, mujeres como la Reina Roja, por ejemplo, de Palenque, o en el caso de la Huasteca, allá también Tamazunchale, en la Huasteca Potosina, es un nombre que quiere decir de mujeres gobernantes. Entonces sí hay antecedentes en el pasado de las grandes civilizaciones que poblaron nuestras tierras, pero de la colonia hasta los 200 años de independencia, o más de 200 años, pues no había habido una mujer que representara a nuestro país. Y para mí es un privilegio.
Pero cuando llegué al gobierno, el día que tomé posesión, dije, no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República. Porque no solo es un símbolo que llegue una mujer, sino hacer visibles a las mujeres y reconocer los derechos de las mujeres mexicanas. Y a eso nos estamos dedicando y más bien invité a Citlali a ser la secretaria de las mujeres, no solamente por su historia, es una joven que desde muy pequeña participó en nuestro movimiento, sino que ella también ha luchado por los derechos de las mujeres desde hace mucho tiempo. Conoce el tema, sabe de lo que se trata y ha hecho territorio, que es lo que nos gusta a nosotros, no quedarnos en una oficina, a lo mejor escribiendo documentos o haciendo leyes solamente, sino yendo abajo con la gente, con las mujeres en las comunidades, para saber realmente qué se necesita. Entonces hemos desarrollado los siguientes proyectos. Uno es la cartilla de las mujeres, que está por aquí. Esta cartilla de las mujeres, ¿de qué se trata? Son los derechos de las mujeres mexicanas. Las mujeres mexicanas tenemos derecho a estudiar, porque durante años se dijo que las mujeres no iban a la escuela. De hecho, la beca que tenemos para secundaria se llama Rita Cetina, en honor a una maestra yucateca, que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, puso escuelas para mujeres. Pero no escuelas para señoritas, para aprender a cómo sentarse, cómo hacer de comer, sino para estudiar, para conocer el mundo, para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender matemáticas. Entonces las mujeres tenemos derecho a estudiar y a estudiar lo que queramos. Nada de que, ay, mijita, no puedes estudiar ingeniería porque eso es una profesión para hombres. O podemos dedicarnos a los oficios que queramos. Podemos ser policías. Laida tiene una mujer que coordina la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en Campeche. Podemos ser bomberas. Podemos ser lo que queramos ser. Las mujeres tenemos derecho a estudiar. Las mujeres tenemos derecho al acceso a la salud reproductiva también, porque las mujeres tenemos nuestras cuestiones especiales, nosotros parimos, nosotros tenemos derecho a que tengamos toda la salud necesaria, que tengamos todos los conocimientos. Las mujeres tenemos derecho a la tierra. Durante años se dijo, no, a mí unas compañeras aquí de Sembrando Vida que les dijeron en su comunidad, no es que solo es para hombres Sembrando Vida, pues ¿cómo? No, Sembrando Vida también es para mujeres. Las mujeres tenemos derecho a tener una propiedad, sea que seamos mujeres campesinas, ejidatarias, pequeñas propietarias, o mujeres que vivimos en una ciudad y tenemos derecho a tener una vivienda. Las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Las mujeres tenemos derecho a desarrollarnos. Y las mujeres tenemos derecho a ser libres. La libertad lleva responsabilidades. La libertad no es no tener responsabilidad. Todas las mujeres mexicanas somos muy responsables. Cuidamos de nuestros padres o madres, cuidamos de nuestros hijos, cuidamos de nuestros nietos, cuidamos del marido, cuidamos de los enfermos. Y aparte muchas de nosotros trabajamos fuera de casa y también en la casa. O quienes solo trabajamos en la casa, dedicamos mucho tiempo a un trabajo no reconocido, que es muy difícil. Pero las mujeres tenemos derecho a pensar lo que nosotros queremos. No es que el marido nos diga, no, mira, tú tienes que pensar esto, tú tienes que votar por esto, no. Las mujeres tenemos toda la libertad de decidir por nosotras mismas qué queremos. Y amamos a nuestras familias, y amamos a nuestros hijos, a nuestros maridos, pero tenemos derecho a ser libres, por eso se llama centros libres. Responsables, sí, pero con libertad para tomar nuestras propias decisiones. Todo esto está en la cartilla de derechos de las mujeres. Y son millones que ya imprimimos. Pero no solo queremos que la lean las mujeres, queremos que la lean los hombres. Porque este es un asunto de dos. No solo es que las mujeres, como se dice, nos empoderemos. No, también los hombres tienen que saber que debe establecerse una relación distinta con la pareja, con las hijas, con las madres. Una relación de respeto y de reconocimiento y de compartir también las tareas del hogar.
Entonces, todos estos derechos están escritos en la Cartilla de Derechos de las Mujeres y queremos que llegue a los, bueno, hay bebés, ¿verdad? Pero somos 131 millones de mexicanos y mexicanas, queremos que llegue al mayor número de mexicanos y mexicanas que sepan leer. Y se está traduciendo a lenguas madre, a lenguas indígenas, para que también llegue a todos los rincones del país sin excepción. Bueno, esta es la Cartilla de Derechos de las Mujeres. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Estamos haciendo una red que le llamamos Red de Tejedoras de la Patria, de puras voluntarias. Una mujer que diga, a ver, yo quiero ser voluntaria en este centro libre, tengo un ratito y quiero ayudar a otras mujeres. Quiero aprender y ayudar a otras mujeres y con las comadres, con las amigas, con las vecinas, platicar también de los derechos de las mujeres y ayudarnos. O sencillamente reunirnos para platicar, bueno, nosotros somos platicadoras, reunirnos para a lo mejor hacer joyería, reunirnos para leer, a lo mejor nos repartimos un libro y después lo comentamos y hacemos clubes de lectura, o sencillamente nos juntamos para decirle a las jóvenes, oye, si vas a tener a tu hijo, pues mira, de esta manera se pone el rebozo, te ayudamos, te damos consejos, que siempre las madres primerizas pues tenemos nuestras dificultades. Todo eso, queremos que haya solidaridad, fraternidad, que ya existe en nuestro pueblo, pero para eso son la red de tejedoras de la patria, que nos juntemos entre las mujeres y hagamos una gran red de millones de mujeres. Esa es la segunda actividad que estamos haciendo. La tercera actividad son nuestros centros libres. Queremos que haya por lo menos un centro libre en cada municipio. Y ahí las presidentas o presidentes municipales nos ayudan con el espacio y Citlali pone a todas las compañeras que trabajan aquí junto con la Secretaría del Municipio o la Secretaría del Estado. Entonces son abogadas, psicólogas, a ver quién es psicóloga, trabajadora social, acá está la psicóloga, trabajadora social, empoderamiento económico. Entonces son compañeras de la misma comunidad que reciben un apoyo para poder trabajar en los centros libres. Esa es la tercera acción que estamos haciendo. ¿Qué otra cosa hemos hecho que es muy importante? Reconocer a las mujeres en la historia de México. ¿Cuántas de nosotras no estudiamos y nunca se nombró a una mujer? Como si no hubiera heroínas en nuestra patria. En la independencia, Josefa Ortiz, la corregidora, luego nos dicen en los libros de texto, es que fue la que hizo así con su tacón para avisarle a Hidalgo y a todos los que querían la independencia de que ya los habían descubierto. Pero no solo hizo eso, Josefa Ortiz luchó toda su vida por la independencia, incluso estuvo presa, y pocos conocemos eso. O Leona Vicario, la primera periodista mujer que escribió, hizo un debate muy importante con los conservadores de aquella época defendiendo que las mujeres teníamos derecho a participar. Decían, es que usted se metió a la política porque es esposa de Quintana Roo o a la independencia, y dijo, no, las mujeres tenemos la libertad de pensar y yo no quiero pasar a la historia que me metí al movimiento de independencia por ser esposa de, sino que las mujeres no solo tenemos derecho de amar y de cuidar a nuestras familias, sino también de participar. Y muchas otras mujeres, hayan sido esposas o no, de algún revolucionario, de las grandes transformaciones, pero estamos recuperando y reconociendo a las mujeres. Fíjense, hay una ley del escudo nacional que tiene las efemérides. Efemérides es el 21 de marzo, nacimiento de Benito Juárez. Pues ninguna efeméride estaba dedicada a las mujeres, todo era puros hombres. Pues ya modificamos esa ley y ahora ya en todas las escuelas hay días especiales en donde se va a hablar del nacimiento, el fallecimiento, el asesinato de alguna mujer importante en la historia. Porque las mujeres nos vemos reflejadas en otras mujeres. Entonces, si reconocemos que hubo muchas mujeres heroínas en nuestra patria, pues vamos a saber que las mujeres también hemos hecho un papel preponderante en la historia. Bueno, así como eso hicimos el museo
de las mujeres en la historia en Palacio Nacional. No había en Palacio Nacional ni una mujer tampoco. Y entonces ya hicimos una sala especial que se llama Mujeres en la Historia, que todos los mexicanos y mexicanas que visitan Palacio Nacional pueden ir. Y además llevamos a la Constitución la igualdad de las mujeres, que a trabajo igual, salario igual, nada de que a las mujeres nos paguen menos, y muchas leyes que hemos modificado para reconocer los derechos de las mujeres. Así que no solo se trata del símbolo de que llegó una mujer a la presidencia, que es importante, sino que además modifiquemos, hagamos prevención para evitar las violencias, pero también nos reconozcamos y nos sintamos siempre orgullosas de ser mujeres. Siempre cuento esto, cuando llegué a la presidencia, un cómico le preguntaron, oiga, ¿y qué piensa de que una mujer llegó a Palacio Nacional? Y dijo, ay, ya llegó una ama de casa a Palacio Nacional, como si fuera de menos. Y la verdad me dio mucho coraje, porque las amas de casa, las mujeres que trabajan en el hogar, oye, no es fácil ese trabajo y hay que reconocerlo siempre. Y entonces le dije, pues ¿sabe qué? A mucho orgullo soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias a todas por el trabajo que realizan, que vivan las mujeres mexicanas y que viva México. Y que viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Pasó de las alturas ahí en Calakmul y aquí viene con las comunidades, con la grandeza de las mujeres de aquí, de nuestro pueblo tan querido. Las queremos mucho y Xpujil ha luchado y hoy estamos viendo los frutos. Qué bonito ejemplo, 2 contrastes en 2 días. Muchas gracias, qué bonito. Cortamos el listón. Otra actividad que está haciendo Citlali, ¿por qué no la platica? Sí. Bueno, estamos por instrucciones de la presidenta visitando también todos los municipios, preguntándoles a ustedes qué nos proponen, qué más le proponen a la presidenta para que podamos seguir combatiendo la violencia contra las mujeres. Aquí en el estado ya tuvimos 8 asambleas y en todo el país vamos a terminar este año con 600. Pero bueno, el encargo de la presidenta es visitar cada municipio, así es de que también las invitamos a que aquí en el centro vengan por su cartilla, se registren a tejedoras y si tienen también propuestas de qué más podemos hacer contra la violencia, la pueden dejar aquí con nuestras compañeras. Gracias. Bueno, vamos a proceder a cortar el listón inaugural de este Centro Libre de Calakmul. Muchas gracias. Sí. Bueno, a ver, ayúdenos a contar. 1, 2, 3. Súper. Presidenta, también acá tenemos una placa, si nos ayudas a develar. Lupita tiene que estar aquí develando la placa porque ella le puso Todo el corazón, Lupita. un esfuerzo municipal. Vente aquí, Citlali, vente tú aquí, mi vida. Vénganse, compañeras. Bueno, otra vez ayúdenos a contar. 1, Umpel, kapel, ospel, 2, kapel, ospel. 1, 2. 3. Pues muchas gracias, agradecemos la atención de todas y todos. Damos por concluido el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. No sé quién tomar.